A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una época, los humanos mirábamos al cielo intentando desentrañar los misterios del cosmos, y en otros casos, producto de la superchería, buscando claves para el destino de nuestras vidas. En medio de nuestro miedo, uno de los más preciosos espectáculos que podíamos observar en el cielo era la llegada de un cometa. Que era un castigo de los dioses o de los demonios, decían unos. El emperador chino degollaba a los astrónomos que no anunciaban la llegada del cometa. Moctezuma, por ejemplo, creyó en sus sacerdotes y vio en la llegada del cometa un anuncio fatal. Al poco tiempo llegó Hernán Cortés y Moctezuma no ofreció resistencia al conquistador. Solo los griegos tenían una visión poética del fenómeno y decían que el cometa era el semen de los dioses para fecundar otros mundos. Al final de tantas interpretaciones, nos sacó un astrónomo británico llamado Edmund Halley cuando observó que los cometas giraban alrededor del Sol. Esto lo llevó a pensar que quizás los cometas nada tenían que ver con dioses, sino con la teoría de la gravitación universal de su amigo Isaac Newton. Entonces Halley estudió las órbitas y los períodos de los cometas y descubrió la presencia cíclica por lo menos de uno de ellos y pronosticó que el cometa volvería a aparecer en un momento dado. Y así sucedió. Cuando aquel cometa llegó, la gente lo llamó Halley, en honor al astrónomo que nos había librado de todos los miedos frente al cielo. Después descubrimos que, en verdad, somos hijos de los cometas. Ellos nos trajeron el agua, los aminoácidos, el carbón, el nitrógeno. Halley había nacido un día como hoy, 8 de noviembre de 1656, y gracias a él, si tenemos la suerte de ver un cometa en el cielo, le podremos decir: hola abuelo, hola padre, hola hermano. Las principales noticias del día. Titulares. Mauricio Torres es designado Contralor General del Estado. La belleza y magia de Quito se representan en el Reino Unido. En política internacional, la razón perdida. Los editoriales serán de Martín Pallares. Es fácil detectar el pacto por la impunidad. Talía Flores, un caramelo envenenado para Daniel Noboa. Noticias del día. Mauricio Torres es designado Contralor General del Estado. Con 6 de 7 votos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se designó a Javier Mauricio Torres Maldonado como primera autoridad de la Contraloría General del Estado. La mañana de este 7 de noviembre del 2023, el Pleno del Consejo de Participación y Control Social designó a Mauricio Torres como Contralor con base en el informe final que remitió la Comisión Ciudadana que llevó a cabo el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana que inició en noviembre del 2022. La resolución se tomó en una sesión virtual que se instaló la mañana de este martes. En ella se propuso conocer y acoger el informe final que tiene el carácter de vinculante que aprobó la Comisión Ciudadana el 1 de noviembre del 2023 y por tanto designar a Mauricio Javier Torres Maldonado, quien alcanzó la más alta puntuación en el proceso con 91 sobre 100. En sus méritos alcanzó 49 puntos y 42 en su examen escrito. Su propuesta de moción se aprobó con el voto de los consejeros Michelle Calvache, Nicole Bonifaz, Juan Esteban Guarderas, Joana Verde Soto, Yadira Saltos y Andrés Fantoni. En contra de la moción votó el consejero Augusto Verduga. Torres Maldonado, de 52 años, es oriundo de Loja, ingeniero comercial y abogado. Tiene una maestría en Ciencias Internacionales y un PhD en Administración Pública. Fue funcionario del extinto Congreso Nacional entre el 2000 y el 2007. Luego ingresó a la Contraloría como técnico entre el 2008 y el 2013. También fue coordinador de gestión en la Fiscalía General del Estado entre el 2019 y el 2022 y fue electo tercer vocal suplente del Consejo Nacional Electoral del concurso público que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición que presidió Julio César Trujillo. La autoridad fue electa para un periodo de 5 años, según lo dispone el artículo 205 de la Constitución. El Consejo de Participación y Control Social enviará su resolución a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión de Mauricio Torres como nuevo Contralor del Estado
e inicie sus funciones. La belleza y magia de Quito se presentan en Reino Unido. Quito una vez más estará presente en la feria World Travel Market con un stand de 42 metros cuadrados, donde delegados de Quito Turismo brindan información y explican a los asistentes los atractivos y servicios con los que cuenta la capital ecuatoriana para recibir visitantes y acoger eventos de importancia internacional. La mañana de este lunes 6 de noviembre, la gerente técnica de Quito Turismo, Giovanna Albuja, inauguró el stand con un mensaje previo en el que deseó éxitos a quienes asisten a la feria. Hemos venido con el objetivo de conquistar este mercado, el europeo y el británico, mostrar todo nuestro encanto y nuestros atractivos a este importante mercado para Quito y el país, afirmó. Durante el primer día del evento, solo la comitiva de Quito Turismo mantuvo más de 20 reuniones con representantes de empresas internacionales. Además, en el stand de Quito se ofreció una degustación de chocolate, café de altura y el tradicional canelazo que fue saboreado por los asistentes, quienes reconocieron el sabor especial de estos productos. World Travel Market se extenderá hasta este miércoles 8 de noviembre, una vitrina para mostrar la magia y belleza del mundo y en la que Quito no podía faltar. World Travel Market es considerada una de las ferias más relevantes en el ámbito del comercio, de viajes y turismo a nivel internacional. Su primera edición fue en 1980 y desde entonces su prestigio y reputación han sido en aumento constante. En el 2022 recibió a más de 35,000 profesionales de 184 países y en general produce más de 7.5 millones de dólares en negocios para el sector. Entrevista del día. En Radio Sucesos fue entrevistado Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. El tema, la situación del Ecuador con organismos internacionales. Escuchemos lo que dijo. Sí, parece que el presidente fue muy directo, no estuvo con rodeos y dijo, el presidente electo, ¿no? Fue muy directo y dijo, señores, yo necesito créditos, lo cual es verdad, porque está heredando un país en una situación fiscal muy, muy precaria. Señores, yo necesito créditos y mi plan es reelegirme, lo cual está bien. Siempre nos quejamos que los políticos no dicen lo que quieren hacer. Aquí tenemos uno que lo dice con una cierta inocencia. Dice claramente sus planes, quiere reelegirse. Habría que dar un par de días a ver cómo cayó el tono del presidente en Washington. Eso es muy importante. En Washington yo creo que hay dos opciones y la verdad no he podido hablar con mucha gente de Estados Unidos a que me cuente más, pero creo que hay dos opciones. Una, que les parezca que el presidente es un tipo directo, sincero, transparente, quizás demasiado transparente, pero eso no les va a molestar. O que les parezca un político joven y arrogante, y la verdad no sé todavía cuál es la impresión que dejó él en Washington. Hoy sé que el presidente tiene reuniones en Nueva York con inversionistas. Habrá que ver qué sensación deja ya. Creo que es importantísimo lo que está haciendo este momento y es anunciar y conectar al Ecuador al mundo y anunciar en qué onda va a mover su política económica. Ahora, solo para entender un poco, Vicente, ¿qué significa o qué es un crédito puente? Un crédito puente es un crédito de corto plazo, es un crédito que simplemente, el Ecuador le debe 6.500 millones de dólares al Fondo Monetario, todavía no se vencen, pero lo que está diciendo es, miren, denme un crédito para no dejar de pagar las obligaciones que se me vencen en el 2024, básicamente. Eso es un crédito puente, es decir, un puente para juntar el presente con el futuro inmediato. Ahora, pero entonces es un dinero para pagar deuda. Sí, claro, obviamente, es plata para pagar deuda, porque no hay plata, porque se nos vencen algunos créditos del próximo año y hay que pagarlos. Ahora, a ver, casi ningún país en el mundo paga sus créditos el momento en que se vencen. A ver, no sé si lo estoy explicando bien. Casi ningún país en el mundo paga sus créditos sin contraer nuevos créditos. Es decir, lo típico es que a un país se le vencen 1.000 millones de dólares y dependiendo su situación fiscal, emite 1.000 millones nuevos de deuda y paga los 1.000 millones viejos con eso, ¿no?
O si está bien la situación fiscal, no sé, emite 900 y tenía 100 por ahí y paga 1.000 millones. Si está mal la situación fiscal, emite 1.100, se queda con 100 para seguir gastando y paga los 1.000 millones. Es decir, lo normal es renegociar la deuda, o no renegociar, sino renovar la deuda con nuevos deudores. Eso lo hacen todos los países del mundo. Y un poco lo que está diciendo él es, señores, denme plata para pagar las deudas, no entrar en moratoria, y simplemente adquiero nuevas deudas a cambio de las viejas. Más o menos es lo que está diciendo. Pateo el problema al futuro. 8:48. Estamos conversando con Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Vicente, buenos días. Respecto a lo que mencionaba ayer el presidente electo Daniel Noboa, ¿es real esa advertencia que hace a los multilaterales de que el Ecuador en efecto podría caer en default, es decir, dejar de pagar sus obligaciones? Sí es real. Podría quedarse sin plata y dejar de pagar sus obligaciones. Hoy el Ecuador está con abundantes atrasos, no ha pagado algunas cosas del gobierno ecuatoriano. Es difícil tener un dato exacto, pero los atrasos son evidentemente grandes. Y el próximo año vienen más vencimientos de más deudas. A ver, hagamos un poco de memoria. En el año 2020 renegociamos toda la deuda que teníamos en bonos. Se renegociaron 17.000 millones de dólares de deuda en bonos. Se redujo a algo así como 15.000 millones de dólares de esa deuda, pero igual hay que ir pagándola. Y se le dio al Ecuador 4 años de oxígeno, que eran el 2020, el 2021, el 2022 y este 2023. En esos 4 años lo que se esperaba es que el Ecuador reorganice sus finanzas públicas y las vuelva más sostenibles en el tiempo. Para eso incluso se hizo una reforma tributaria que subió impuestos. Mauricio Torres, contralor del Estado electo, fue entrevistado también en Radio Sucesos. El tema, el plazo que queda para su posesión. Escuchemos lo que dijo. Sí, ya el concurso terminó el día miércoles con el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección, donde se notificó el mismo 1 de noviembre al Consejo de Participación con el puntaje de todos los postulantes, donde ocupa el primer lugar. Hoy martes son los 2 días término que da el reglamento para que sea el Consejo de Participación el que haga la designación, y estamos a la espera de que esto se dé de la mejor manera y podamos ya prácticamente tener una designación de un contralor titular y que se comunique a la Asamblea para la posesión cuando ya esta exista ya legalmente. El mismo 1 de noviembre, cuando se anunciaba que usted ganaba el concurso, se presentó una nueva medida cautelar. Es decir, otro intento de detener su designación. ¿Alguien no quería que usted sea designado Contralor General del Estado? Yo creo que son varios los que no quieren. Desde el primer día, cuando mi nombre pasó a primer lugar, después de la prueba de oposición, empezaron la lluvia de acciones de protección, pero por suerte los jueces han venido fallando en derecho y se han ido eliminando cada una de estas. Todavía hay pendientes algunas que no han aceptado medidas cautelares, pero que tienen que hacer la audiencia para ya de una vez archivarlas. Yo creo que la mayoría se actuará de esa manera, porque ya no hay forma. El concurso terminó, hoy día con la designación quedará ya todo prácticamente, yo diría, sacramentado, y esperamos solo la posesión. Pero sin duda hay muchos grupos, para mí, ya creo que no son ni grupos políticos, ya son grupos de poder. Lo que decía ayer, hay creo que mucho interés para que yo no vaya. ¿Pero por qué contra usted? ¿O es contra la persona que va a ocupar el cargo, sin ponerle nombre y apellido? Bueno, yo creo que usted se le pone. Persona, no, yo diría que es contra la persona, pero porque es una persona que no va a ceder a chantajes. Ajá. No quiero decir que tal vez se me han acercado y nada de eso, pero por lo que yo he hablado, he notado inclusive un gran apoyo de la ciudadanía en los medios de comunicación, porque queremos un cambio verdadero, y eso parece que les espanta y les asusta a muchos. ¿A qué grupos de poder se refiere? Yo creo que muchos grupos, por lo que yo si supiera los nombres ya les diera, y por eso vamos a llegar y vamos a descubrir, pero presumo que son grupos que están muchas veces trabajando inclusive con personal de la Contraloría para desvanecer glosas, para todos esos temas de responsabilidades. No es malo desvanecer glosas y trabajar honradamente con estudios jurídicos. Lo malo es cuando existe ya un vínculo con servidores, que eso lo hace ya prácticamente un delito. Pero tenemos 2 casos puntuales de 2 excontralores que están procesados precisamente por estos ilícitos. Como usted dice, desvanecer glosas es una cosa y hacerlo de manera ilegal es otra. Así es, perfectamente, porque como
auditores pueden equivocarse y la determinación pueden equivocarse, y si demuestran que está mal planteada la glosa, se puede desvanecer, pero legalmente. Hacerlo de otra manera, o a lo mejor olvidarse de que el tiempo está por fenecer y no aprobarlas, entonces es otro problema que debemos enfrentar. Espero llegar y descubrir todas estas cosas y, bueno, y comenzar algo nuevo. La Contraloría quiere un cambio, la ciudadanía quiere un cambio y vamos a hacerlo. Mauricio, hablando de que sería su gestión en la Contraloría, usted ha mencionado que prefiere renunciar a ceder a presiones políticas. ¿Qué podrían ser ese tipo de presiones políticas? Y, bueno, ¿cómo de ese planteamiento? Claro, en el momento que yo vea que no tengo el apoyo, a lo mejor ya de los actores para tener una buena gobernanza, entonces yo no podría hacer nada, pero porque yo tengo que hacer los cambios, y para estar ahí cediendo tal vez a que yo haga cosas que son indebidas, yo no prefiero estar en el puesto. Yo sí llego a modificar todo, a hacer un cambio total de lo que es la Contraloría. Inclusive los mismos servidores me están presentando todos los días, me llegan denuncias de ellos. Ayer me llegó ya de algunas acciones de personal donde los directores se bajan de puesto para quedarse en un puesto y claro, les vuelven a encargar la dirección, pero ya se van a quedar en un puesto menor. O sea, no van a ver, no quieren que existan cambios, quieren quedarse ahí mismo, ¿no? Ahora, llegar a la Contraloría tiene dos razones fundamentales, o dos cosas que hacer fundamentalmente. Primero, depurarla, y segundo, reestructurarla. ¿Cómo va a hacer las dos cosas? Empecemos por la depuración, porque la corrupción enquistada, usted lo acaba de mencionar, es un problema con el que tendrá que enfrentarse. Así es. Yo a la mayoría de servidores de la Contraloría, a mis compañeros, yo les pido calma, tranquilidad. No va a pasar nada con el 98-99% de servidores. Son excelentes, son muy buenos, son profesionales, y los que se sientan que están ahí, estén tranquilos, estén en paz. El problema va a ser con los servidores, y que muchos les conocen de ahí, a lo mejor tengan serios problemas porque ya están metidos en actos de corrupción. Ahí sí va a haber problemas, porque no van a permanecer esa persona. En el programa Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la UISEG, habló sobre el juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Veamos la nota. A ver, sí, creo que la mejor definición es la usada por ti, Edgar, un pugilato digital, un pugilato en la red social X, que lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos, y creo que dentro de la responsabilidad de la opinión pública, es tratar de dar una interpretación a lo que venía sucediendo, y para eso tenemos que hacer un análisis histórico de un par de semanas para ver qué venía o qué se pretendía en este sentido. En un inicio, y una vez que Daniel Noboa es declarado ganador de la presidencia de la República, era notorio que la Revolución Ciudadana ofrecía, desde el discurso de Luisa González aceptando el triunfo de Daniel Noboa hasta la entrega de credenciales en la gran cantidad de provincias, la Revolución Ciudadana ofrecía el apoyo al presidente Noboa en la Asamblea Nacional, además señalando que eran y de hecho lo son, la mayor fuerza política legislativa, ¿sí? Pero dentro de estos ofrecimientos todavía no se discutía una agenda parlamentaria, sea por producción legislativa o sea por fiscalización y control, es decir, juicios políticos. La semana anterior, dentro de estas discusiones, parece que ya parecía la existencia de un primer acuerdo donde se suponía a al menos 3 asambleístas dentro de la presidencia y 2 vicepresidencias de la asamblea, entre ellos el asambleísta Kronfle, a efectos de alguna negociación previa, ¿sí?, al inicio del periodo legislativo, y obviamente con incidencia de Marcela Holguín como segunda vicepresidenta dentro del legislativo. ¿Qué es lo que sucede en el fin de semana? Empieza este pugilato, ¿sí? Este pugilato, como tú bien lo dices, entre Henry Kronfle y el expresidente Correa, señalando que la agenda legislativa en materia de fiscalización y control era un ámbito innegociable, el juicio político a la fiscal. Ni siquiera, Edgar, y esto vale señalarlo, sobre una causal determinada. No se sabía ni siquiera si es que era por una posesión indebida respecto al tema que hay alrededor de su tesis, o en su defecto, que es la otra causal de juicio político, por incumplimiento de funciones. Ni siquiera se ve
el fondo, es decir, el por qué se llevaba a la fiscal Salazar al juicio político, pero la agenda era el inicio del juicio político. Y obviamente empiezan estas discusiones. Y aquí pongo en contexto el cuarto factor entre Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN. Construye, ¿sí? Y construye, ¿qué es lo que sucede? Señaló como una línea especialmente roja la negociación o sentarse ni siquiera a dialogar con la Revolución Ciudadana y quedaba al margen de todas las situaciones. Pero, oh sorpresa, con este diálogo o con este pugilato digital, retoma fuerzas porque ellos dijeron nosotros no nos vamos a sentar por una agenda de impunidad en general y nos frenamos. Ahora bien, todo esto con un Daniel Noboa separado de toda la pelea, que recién da declaración. Silentes, sin ningún tipo de pronunciamiento. Entonces, claro, Construye y otras tiendas políticas presumían de que ADN estaba absolutamente de acuerdo con esas imposiciones de Rafael Correa, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta hace algunas horas en que se pronuncia radicalmente Daniel Noboa, como ya leímos en la noticia previa a la entrevista. Así es, y eso es una cosa que nos debe quedar a nosotros como ecuatorianos, y en este caso como representados ante la Asamblea, que cuando un actor trascendental no se pronuncia, no significa que él ha hecho una agenda gubernativa. Y en la primera fase de esta pelea que se da entre Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ni siquiera ADN, sino Construye, Daniel Noboa siempre tomó distancias del mismo hasta que creo que se vayan asentando las cosas. Y como tú bien lo dices, Edgar, solo el día de hoy sabemos una postura de Daniel Noboa respecto de la situación de la fiscal Salazar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. La razón perdida. El ser humano alcanzó, a mediados del siglo pasado, la capacidad tecnológica suficiente, con la incorporación de las armas nucleares a sus arsenales, de destruirse a sí mismo y como especie en el caso de un intercambio nuclear. Esa capacidad, que fue un breve monopolio de dos países, los Estados Unidos y la Unión Soviética, para expandirse rápidamente a 5 hasta 1964, con la Gran Bretaña, Francia y China, e incorporar a este club nuclear a varios otros miembros en años posteriores, a saber, la India, Pakistán, Israel y Norcorea, esa capacidad, decía, no ha hecho más que ir en aumento, tanto por la proliferación de actores dotados de estas armas, como por el número de cabezas nucleares y las alternativas para su lanzamiento, sea desde silos profundos en tierra a submarinos muy sofisticados o a los bombarderos estratégicos por medio de una gran variedad de misiles balísticos. También se desarrollaron una multiplicidad de cabezas nucleares de diversas dimensiones, desde las llamadas armas nucleares tácticas de menor capacidad a monstruosas bombas de 100 o más megatones. Las nuevas armas provocaron una desbocada carrera entre las potencias para dotarse de estas hasta el punto al que hoy se ha llegado. Tras la caída del Imperio Soviético, se moderó en algo la carrera armamentística nuclear, llegándose a algunos acuerdos para limitar el número de cabezas nucleares que las principales potencias, en ese momento Estados Unidos y Rusia, podían desplegar, así como para suspender pruebas nucleares y evitar la proliferación de armas de este tipo fuera del cerrado club existente. Dentro de todo, estas medidas contribuyeron a evitar un suicidio colectivo, muy previsible resultado de haberse producido una guerra nuclear de grandes proporciones. Conocida es la respuesta de Einstein a la pregunta de cómo sería la Tercera Guerra Mundial. No lo sé, respondió el gran científico, pero la cuarta sería con palos y piedras.
dejando en claro el devastador alcance del conflicto, cuyo efecto no se limitaría a sus participantes, sino sería una catástrofe global con centenares de millones de muertos al inicio y de miles de millones después por la gigantesca descarga radioactiva que se produciría, con secuelas que tan solo se pueden imaginar. El desastre nuclear de Chernóbil, que en un conflicto de grandes proporciones sería un tema menor, nos puede dar una idea de la magnitud que miles de explosiones nucleares tendrían en el mundo. La tragedia de las dos ciudades que fueron las únicas en sufrir ataques nucleares, Hiroshima y Nagasaki, como que se quedaron muy en el pasado y la memoria del horror se ha ido difuminando en el tiempo. Resulta lamentable que esa conciencia que se desarrolló acerca de los riesgos implícitos para la humanidad entera de un conflicto a gran escala esté hoy en entredicho, al punto que se ha hablado con aterradora ligereza por parte de líderes rusos principalmente, de la factibilidad de utilizar armas nucleares tácticas en el conflicto con Ucrania, llegando hasta a amenazar con ir más allá, hasta las capitales europeas inclusive. Durante los últimos años, Rusia se ha retirado de muchos de los acuerdos internacionales establecidos para el control de las armas nucleares, por los que en algo se había reducido el riesgo al establecerse en menos de 2000 las ojivas nucleares que podía desplegar cada potencia, con verificaciones in situ del despliegue real de la otra parte. Rusia acaba de anunciar su retiro del acuerdo Nuevo START, que era el instrumento que permitía la verificación del número de ojivas desplegadas, al tiempo que realiza nuevamente pruebas de lanzamiento de misiles intercontinentales y anuncia con bombos y platillos el desarrollo de un nuevo misil hipersónico. Igualmente, se ha retirado del acuerdo que prohibía pruebas nucleares sin saberse muy bien con qué intenciones. Es también muy preocupante su acercamiento a países como Irán, empeñado en dotarse de armamento nuclear, por la dependencia que se ha generado con en torno a los misiles y drones para el insaciable campo de batalla ucraniano. Existe el temor de que parte del precio que Rusia debe pagar puedan ser tecnologías más avanzadas o incluso material fisionable. El mismo temor se da con Corea del Norte, que según informaciones recientes, habría ya proveído más de 1 millón de proyectiles de artillería para los muy necesitados stocks del ejército ruso. China, por su parte, está empeñada también en un proceso agresivo de expansión de sus arsenales nucleares, seguramente hasta al menos alcanzar una paridad estratégica con los Estados Unidos. Se han detectado en las zonas desérticas y poco accesibles del noroeste, en Xinjiang principalmente, unos importantes trabajos de construcción de silos para misiles nucleares, en rangos de cientos, con la eventualidad de una China dotada de un equivalente nuclear al norteamericano, al que, dada la explícita alianza chino-rusa que tan ampliamente se ha proclamado, cualquier acuerdo anterior quedaría insubsistente al duplicarse, en efecto, las cabezas nucleares desplegadas por los nuevos aliados. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados, con lo que el mundo entrará otra vez en la espiral de las absurdas carreras armamentísticas. Dentro de este escenario de insensatez se han producido, en el contexto del conflicto en Gaza, las declaraciones del ministro de Patrimonio de Israel de una irresponsabilidad rayana en la estupidez. Amichai Eliyahu, el ministro en cuestión, ha manifestado con el más absoluto desparpajo que para resolver las dificultades para atacar a Hamas en sus reductos y túneles subterráneos, estaría dentro de lo posible el uso de armas atómicas. Se trata, como cabía esperar,
de un fanático religioso ultranacionalista que representa a sectores cada vez más radicalizados y extremistas en Israel, constituidos en aliados indispensables para el primer ministro Netanyahu. La señal más clara de su dependencia para mantener su cargo pasa por el hecho de que, a pesar de la gravedad de los dichos de este fanático, Netanyahu no lo haya despedido enseguida, limitándose a deslindarse de las increíbles declaraciones de su ministro y suspenderlo de los gabinetes de seguridad. Obviamente, Netanyahu es consciente de su fragilidad en el cargo y que una ruptura con cualquiera de los partidos extremistas que lo apoyan sería el fin de su gobierno y, quién sabe, de su larga carrera política. Difícilmente resultará posible que se pasen por alto los muy graves fallos de seguridad que permitieron la más grave matanza de civiles israelíes desde el Holocausto, no en algún lugar lejano, sino en pleno Israel. Hoy por hoy, el secuestro del gobierno israelí por los extremistas judíos es posiblemente, al margen de Irán y sus títeres, el más grave riesgo existencial para Israel. Es tiempo de que el sentido común y la sensatez retornen a Israel tras las 2 décadas en las que el odio y la resistencia palestina contra la ocupación han crecido a los niveles actuales. La solución política marcada por el acuerdo de Oslo, que Netanyahu y los extremistas torpedearon desde el primer día, marca la ruta para empezar otro camino. En ese, la presencia de Netanyahu está de más. Sería muy patriótico un paso al costado. Muchas gracias. Editorial. Es fácil detectar el pacto por la impunidad. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. A los entusiastas que defienden el acuerdo legislativo entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el gobierno de Noboa, con el primaveral argumento de la reconciliación nacional, hay que hacerles una preguntita. ¿Están de acuerdo en un juicio político a los impresentables Wilman Terán y Javier Muñoz del Consejo de la Judicatura? La pregunta no es baladí. Es simplemente una interrogante para saber cuán de acuerdo están en que reine la impunidad en nombre de la gobernabilidad, de la que ahora hablan con inmensa soltura y arrogancia. Los que digan que no hay que hacer ese juicio son aquellos que están de acuerdo con el operativo que montaron durante la legislatura pasada el correísmo y los socialcristianos para tomar el control de la justicia y así proteger a sentenciados, procesados y a políticos que eventualmente incurran en actos de corrupción o a quienes se involucren con el narcotráfico. La demostración más palpable de ese operativo está en las narices de todos. Un consejo de la judicatura controlado por lo más repugnante de las mafias políticas. Ahí reinan, gracias a ese acuerdo, un lunático enjuiciado por obstrucción a la justicia y otro involucrado en un juicio por lavado de activos y sin visa a los Estados Unidos por signos de corrupción. Pues bien, los propagandistas de este acuerdo de reconciliación que miran por encima del hombro con la arrogancia que les confiere su superioridad moral a quienes se han opuesto a ese operativo, deberían saber que lo último que querrán hacer correístas y socialcristianos juntos con ADN de Noboa será sacar de esa podredumbre de Judicatura a Terán y Muñoz. Ese par de truanes son los 2 alfiles que tienen en plena acción para conseguir el asalto final a la Corte Nacional de Justicia y a los tribunales del país. Para lo que sí estarán en primera fila y afiladitos estos del eventual acuerdo es para sacar de su despacho a la fiscal Diana Salazar, una ficha que para ellos es indispensable eliminar para que funcionen ciertos recursos a favor de los sentenciados por corrupción como Rafael Correa. Está además en manos de este par de angelitos la elección de los 2 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahí hay 2 candidatos que con la ayuda de esa putrefacta judicatura son los más opcionados para ocupar esos cargos. Así que antes de seguir aplaudiendo el supuesto consenso nacional, pregunten a sus gestores si enjuiciarán o no de sus cargos a ese par de impresentables. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso.
Un caramelo envenenado para Daniel Noboa. Talia Flores, primicias. Correa lo hizo de nuevo, pero esta vez su inocultable arrogancia sirvió para desenmascarar a los traidores al pueblo, que una vez más habrían pactado a sus espaldas con insólita osadía. Era el 3 de noviembre, aniversario de la independencia de Cuenca e inicio de un largo feriado en el que el país se salvaría de los apagones por 4 días, por lo que la gente estaba distendida. El sosiego fue alterado con un mensaje fulminante desde Bélgica. «Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben». Así escribió el expresidente sentenciado en su cuenta de X, antes Twitter, y añadió: «¿Interferir en la justicia cumpliendo la labor constitucional de fiscalizar? ¡Vamos!». El país se estremeció. El post de Correa fue la respuesta a un comentario del asambleísta reelecto Henry Kronfle, quien una vez más pretende alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional y que había asegurado que nadie les había planteado y que jamás hubiesen aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia. Puesto contra la pared, Kronfle atinó a responder en la misma red social: «Por supuesto que vamos a fiscalizar, pero lo haremos sin perseguir absolutamente a nadie», escribió con algún comentario adicional sin mayor valor el asambleísta. Es una pena que en esa red no exista un emoji que signifique «sí señor», que habría quedado bien en la respuesta del social cristiano a Correa, con la que confirmaba que el juicio político a la fiscal Salazar prácticamente está agendado, si prosigue el pacto, en el que darían por descontado el movimiento ADN del presidente electo Daniel Noboa, aunque nadie de ese sector lo haya confirmado y Noboa dijo que no va. No se necesita clarividencia para anticipar que la destitución de la fiscal trastocará la justicia, porque será un mensaje inequívoco a los jueces: o deshacen mi sentencia o se marchan todos. Entonces la pregunta es: ¿qué intereses no conocidos tiene el Partido Social Cristiano, que luego de haber sido el primero en apoyar a Noboa en la segunda vuelta, en la que se enfrentó a Luisa González de la Revolución Ciudadana, ahora le hace coro al correísmo, perdedor en las urnas, que solo quiere la impunidad de sus dirigentes? ¿Por qué quieren repetir el papelón del 2021 cuando Lasso debió abandonarlos a la vera del camino por la enorme presión social que lo obligó a romper el pacto con Correa y con Nebot, tras lo cual la ingobernabilidad arruinó su gestión? ¿Es un mensaje al presidente electo Daniel Noboa de que sin el correísmo y el social cristianismo no podría gobernar? ¿O es que el Partido Social Cristiano quiere el regreso de Correa y los demás autoexiliados con sentencias condenatorias o, como se dice por ahí, con temas propios que son de tal calado y por eso sin admitir, que también quieren tumbar a la fiscal y hacerse de la justicia a la que parece ya le habrían metido mano? Es inaudito, pero los problemas urgentes del Ecuador, que se desangra por la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, el desempleo, la economía en soletas, el fenómeno del niño y más penurias, no son los temas que les mueve. Peor aún, conformar una comisión multipartidista para, junto a la justicia, identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, que es una obligación moral con el país acongojado. Por cierto, ¿alguien sabe qué piensa Daniel Noboa sobre este pacto? Porque de lo que se escucha, los partidos de la componenda cuentan con sus votos, aunque él lo ha negado. Es justamente el bloque oficialista la clave en este nuevo periodo legislativo, porque, aunque tiene apenas 14 votos, si se juntan con los del movimiento Construye, Pachacutic, los del bloque ético, que lidera el expresidente Gutiérrez, y los del mismo Partido Social Cristiano, que jura que no quiere destituir a la fiscal, ya suman 84 u 86, con lo cual no necesitan pactar con el correísmo. Y si el bloque de la Revolución Ciudadana quiere apoyar a Noboa para que tenga gobernabilidad, solo debe votar por las leyes que él enviará y punto. El presidente Noboa no puede, so pena de condenarse a vivir bajo el chantaje permanente de apoyos a cambio de prebendas, someterse a esa encerrona, sino dejar que el correísmo viva a su propio drama. Eso sí, como representa la primera minoría en la Asamblea, tiene derecho a estar en el Consejo de Administración Legislativa CAL y en las comisiones permanentes. El poder político requiere no solo de habilidad, destreza, audacia, sino también de mucha ética. Aún Daniel Noboa no asume la presidencia y ya vive estos dilemas.
¿Se imaginan cómo quedaría su imagen internacional si tras haber derrotado al socialismo del siglo XXI tranza con ellos? No solo en la región, sino en otras latitudes tendrían graves repercusiones. Para comenzar, lo dicho por el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, que representa el criterio del Departamento de Estado cuando tras las elecciones de octubre señaló que el voto pacífico de toda la población nacional fue un firme sí a la democracia y un fuerte no a los narcos y a los terroristas, un no a los testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. Y la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que le entregó su presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien señaló que con ese gesto reconocía la defensa de la democracia, de la libertad y de la prosperidad tan amenazadas en nuestro continente y en este lado del Atlántico. Y al recordar que la campaña se desarrolló en un momento de extrema dificultad y seguridad, por lo que literalmente Noboa ha puesto su vida a disposición del Ecuador para poder, de manera democrática, ser el representante de su pueblo, casa adentro, los ecuatorianos repudiarían que el joven al que apoyaron los traicione antes siquiera de haberse instalado en Carondelet. Nadie, en su sano juicio democrático, puede oponerse a un acuerdo político, pero tampoco admitir que se pacte con el correísmo, porque eso sería auspiciar la impunidad. Tras perder las elecciones, Correa quiere gobernar desde la Asamblea a cuenta de dar gobernabilidad. Un caramelo envenenado que Noboa debe rechazar. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Antonio Guterres indica que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Ningún lugar es seguro. Este es el grito de un padre de Gaza mientras la gente se apresura a llevar a los heridos al hospital tras un bombardeo israelí. Un mes después del ataque de Hamas, en el que murieron 1.400 personas, la respuesta de Israel ha sido contundente. Sus fuerzas armadas han arrasado gran parte de la franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que han muerto más de 10.000 personas, entre ellas más de 4.000 niños. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reiterado su llamamiento urgente para un alto el fuego humanitario. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Las fuerzas israelíes han intensificado su campaña, afirmando que atacan las infraestructuras de Hamas al tiempo que minimizan las muertes de civiles. Joe Biden y Benjamin Netanyahu debaten la posibilidad de realizar pausas tácticas para permitir la entrada de ayuda a Gaza, pero no un alto el fuego. Entre tanto, Netanyahu advierte de que Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza. Unas 80 personas con doble nacionalidad y 17 heridos graves habrían abandonado Gaza con destino a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, después de que las evacuaciones se suspendieran cuando una ambulancia fue alcanzada por un ataque israelí en Gaza el viernes. Mientras tanto, militantes de Hamas en el Líbano afirman haber disparado 16 cohetes contra Israel y los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, afirman haber lanzado un nuevo ataque con drones. Las fotos de los secuestrados por Hamas hace un mes se proyectan en las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Más de 200 personas fueron secuestradas en el ataque que originó esta guerra. Migración, cambio climático y desigualdad, desafíos para la prosperidad de las Américas. 12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí el mandatario estadounidense Joe Biden encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero. Junto con el BID, para apoyar a países que están más afectados por la migración. Esto fue un acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el BID, para ayudar a estabilizar las comunidades de refugiados y de inmigrantes para
dar infraestructura. El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología. Para crear una nueva plataforma de inversión que movilice capital privado para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de la Alianza de las Américas. Y en colaboración con el BID, vamos también a proporcionar asistencia técnica. Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. No obstante, para la internacionalista María Teresa Romero, el valor real de estas iniciativas viene después del acto protocolar. Está bien que se lleve a nivel presidencial, pero repito, tiene que haber la voluntad política para llevarlo a cabo realmente y bajarlo a donde tiene que bajarse y ponerlo en práctica. En la cumbre se fijó también la meta de garantizar las cadenas de suministros con niveles de competitividad para avanzar en las iniciativas de cooperación regional. José Pernalete, Voz de América, Miami. WeWork, el gigante de coworking, se declara en quiebra. El gigante del coworking, WeWork, solicita la protección por quiebra en Estados Unidos. La decisión confirma un drástico giro en la suerte de una empresa que llegó a tener una valoración equivalente a 44.000 millones de euros. Fundada en 2010, la empresa de alquiler de oficinas disfrutó de un ascenso meteórico, pero empezó a sufrir grandes pérdidas al dispararse el trabajo a distancia durante la pandemia. Sumida desde entonces en una constante agitación en su directiva, nunca se recuperó. Las oficinas de WeWork fuera de Estados Unidos y Canadá no se verán afectadas por el procedimiento de quiebra. Cerco judicial a Airbnb en Italia por evasión fiscal. Cerco a Airbnb en Italia. Las autoridades italianas han ordenado el embargo de más de 779 millones de euros de la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos en el marco de una investigación por evasión fiscal. La Fiscalía de Milán acusa a Airbnb de no recaudar un impuesto sobre los ingresos por alquiler percibidos por los propietarios durante un periodo comprendido entre 2017 y 2021. Una tasa que debe pagarse al fisco italiano. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos
a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.